Mis amados hermanos, hoy seguimos con nuestro estudio en 2 Tesalonicenses 2, 6-12, hablando sobre la venida del Señor y el hombre de pecado. Pablo les escribió a los tesalonicenses para aclararles que antes de la venida de Cristo habrá una gran apostasía y el surgimiento del anticristo. Hoy en día, vemos movimientos como el Evangelio de la Prosperidad y la ideología LGBT apartando a muchos de la verdad de Dios. Pablo advierte que el hombre de pecado traerá señales y prodigios falsos para engañar a quienes rechazan el Evangelio. Pero, hermanos, el Señor vencerá. La maldad será destruida con su venida gloriosa. Hoy es el tiempo de abrazar la verdad en Cristo y permanecer firmes. No se dejen engañar. Cristo es el único camino, verdad y vida. Dios les bendiga. Puede abrir la palabra de Dios o encender la palabra de Dios, según sea el caso. En la segunda epístola a los tesalonicenses, capítulo 2. En el día de hoy estamos haciendo la segunda parte de nuestro mensaje que comenzamos el domingo anterior. Y algunos recordarán que solamente cubrimos del versículo 1 al versículo 5. En el día de hoy estaremos cubriendo del versículo 6 al versículo 12. Sin embargo, como este es un texto que corresponde a una misma descripción de eventos finales, yo creo que es buena idea que podamos leer todo el texto del versículo 1 al 12. Y este es un texto que hemos titulado La venida del Señor y el hombre de pecado, o el hombre de anarquía, como la Nueva Traducción Viviente lo tiene. Y esta es la segunda parte de un mensaje titulado de la misma manera. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora para ser revelado a su debido tiempo. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta que él mismo se ha quitado de en medio. Y entonces se ha revelado ese inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Ese es el texto sobrio. Un texto que necesita discernimiento, que necesita reflexión, que necesita aplicación, que necesita ser rumiado. Un texto con el cual tú y yo no podemos simplemente irnos con una vista por encima de lo que la palabra dice. Yo me voy a tomar unos minutos para volver atrás a la semana pasada, de tal forma que les sirva de recordatorio a algunos, que les sirva de unión o de encaje, si pudiéramos decir, a otros que quizás no escucharon el mensaje anterior, y para ampliar incluso algunas cosas dichas la semana anterior e inmediatamente después conectarnos con el texto de hoy, que comienza a partir del versículo 6. Pero en esencia lo que nosotros habíamos visto la semana anterior es que la iglesia de Tesalónica se había confundido.
Y se había confundido porque una idea hereje había penetrado el seno de la iglesia, había conquistado las mentes y los corazones de los tesalonicenses, y esa idea había llegado hasta ellos de una forma que ni Pablo sabía cómo fue. Él dice en la primera parte, yo no sé si fue por un espíritu, por un maestro, alguna enseñanza nueva, o si fue por alguna carta que llegó hasta allá diciéndose que era de nosotros. Pero de todas formas, lo que fue, de la manera que haya sido, la consecuencia fue la misma. La iglesia fue inquietada, estaba ansiosa, y Pablo se vio en la necesidad de volver a escribir para tranquilizar la iglesia. Y una de las cosas que él hizo para calmarlos fue tomar dos eventos grandes de los tiempos finales para decirles, esas dos cosas aún no han ocurrido, y estas dos cosas tienen que ocurrir antes de que la venida del Señor tenga lugar, de tal forma que la idea hereje de que el día del Señor ya vino no es cierto. Y una de las formas como lo habrán de saber es porque estos dos eventos que han de preceder su venida aún no han tenido lugar, y aún no han tenido lugar en nosotros, quizás. Con relación al primer evento, dijimos que nosotros estamos frente a la más grande apostasía de la iglesia en toda la historia. Yo no sé si habrá una mayor, pero esta es la más grande que hemos tenido, que abarca los 5 continentes. Esa apostasía está marcada, por un lado, por el movimiento de la superfe, con las grandes señales y prodigios de parte de falsos maestros y falsos profetas y falsos apóstoles tipo Benny Hinn, Guillermo Maldonado, Cash Luna y muchos otros que han ido acompañando al movimiento del Evangelio de la Prosperidad, que ha invadido todas las regiones de la tierra, donde se encuentra Joel Osteen y muchos de sus seguidores, y donde está el canal Enlace y la gran mayoría de sus evangelistas y maestros presentados. La razón por la que el error y la mentira necesita ser mencionado por su nombre es porque en medio de una lucha y una batalla por la verdad, el permanecer callado nos hace cómplice y no es parte de la integridad, porque una de las características de la integridad es la identificación pública con aquello que creemos en privado. El otro movimiento apóstata más reciente, quizás, una revolución moral de los últimos 25 años, de la cual habla el New York Times en esta semana pasada en su primera página, y donde ahora iglesias tradicionales como la anglicana, la episcopal, han abrazado el movimiento GLTB o de homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales. Y esta misma semana pasada, un líder evangélico muy conocido en Estados Unidos, a quien hace 20 años atrás nosotros escuchábamos, Tony Campolo, acaba de salir a la luz diciendo que él también endosa el movimiento de homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales. Un editor pasado de la revista Christianity Today, una de las revistas más conocidas en Estados Unidos, su editor hasta el año 2012, está de acuerdo con Tony Campolo. Hace poco, una de las iglesias de la Convención Bautista Sureña de Estados Unidos fue expulsada de la convención justamente por abrazar el matrimonio homosexual. Nosotros estamos frente a tiempos muy difíciles, y al mismo tiempo que todo esto está ocurriendo, nosotros en el sur global, que implica Latinoamérica, África y Asia, estamos viendo un nuevo mover del Espíritu de Dios, y al mismo tiempo los vientos que vienen de todas estas regiones, de manera que, si pudiéramos usar el término humano, estamos midiendo fuerza, pero si hay algo que nosotros sabemos es que la iglesia prevalecerá contra viento y marea, porque las puertas del Hades no prevalecerán jamás contra la iglesia del Señor Jesucristo. Esa es su proclama, esa es su promesa. La semana anterior hablamos del hombre de pecado, el hombre de anarquía, el hijo de perdición, que Pablo identifica en esta carta, quien se va a exaltar sobre cualquier otro ser que se denomine Dios o cualquier otro objeto de culto,
De manera que Él reclamará una adoración exclusiva, y si tú piensas que eso es mucho de ciencia ficción, solamente tienes que pensar en Adolfo Hitler, que no tiene mucho tiempo, quien reclamó lealtad exclusiva a su persona, y gracias a Dios que nunca se proclamó Dios, porque si lo hubiese hecho, eso es lo que hubiese reclamado. Aquellos de nosotros que leemos la Biblia y nos parecen algunas de estas cosas descritas para el tiempo futuro como muy de ciencia ficción o fantástica, necesitas solamente leer más acerca de la historia de la civilización para que tú puedas ver que muchas de las cosas no son tan fantásticas, y las que parecían, muchas llegaron a darse y convertirse en realidad. Un solo hombre querer gobernar todo el mundo, casi lo logra. Un solo hombre querer establecer un imperio que reine por 1000 años, casi lo logra. Tú dirías, bueno, pero los 1000 años no habían transcurrido, es cierto, pero el imperio otomán duró 800 años. De manera que estas cosas no son tan fantásticas como parecen. El último versículo que leímos la semana anterior fue el versículo 5, y ahí entonces conectamos con nuestro texto hoy. Todo lo anterior fue solamente introducción. Del versículo 5 que dice, ¿no os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? ¿No recuerdan que estas son cosas enseñadas, habladas, quizás discutidas, preguntadas entre nosotros? Y eso no es lo único que el apóstol Pablo les enseñó. Hubo más cosas que no están aquí registradas, pero sabemos que él por lo menos enseñó una cosa más, que yo daría lo que no tengo, por así decirlo, ¿verdad? Para usar una expresión común, por haber sabido eso que los tesalonicenses supieron, que nosotros hoy no sabemos con claridad, pero está aquí en el texto, porque en el versículo 6, Pablo dice, y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo. Hay un anticristo, hay un hombre de perdición, un hijo de perdición, un hombre de anarquía, que va a ser revelado, pero que está siendo detenido, y los tesalonicenses sabían lo que lo detenía, pero nosotros no sabemos, por lo menos ciencia cierta. Pero Pablo le dice, vosotros sabéis qué es lo que lo detiene. Obviamente él enseñó estas cosas a ellos, y simplemente le está recordando aquello que ya ellos habían compartido. Si fuera por Satanás, probablemente ya le hubiese hecho aparición en el escenario, pero las cosas no se mueven conforme al calendario de Satanás, sino conforme al calendario de nuestro Dios. Gálatas 4:4 dice que cuando la plenitud del tiempo llegó, Dios envió a su Hijo, a Cristo, y cuando la plenitud del tiempo llegue, Dios permitirá que este anticristo haga su aparición. Pero hay algo que lo detiene hasta ahora, que el apóstol Pablo dice a los tesalonicenses, vosotros sabéis qué es. Hubiese sido bueno que el apóstol Pablo hubiese dicho, y eso que lo detiene es tal cosa. Pero de alguna manera Dios pensó que para nosotros era mejor vivir por fe y no por vista. Pero como eso no está revelado, muchas han sido las especulaciones, una más débiles, otra de más peso. Entre las más débiles, algunos han pensado que eso que lo detiene son los gobiernos humanos. Porque la palabra de Dios habla de que los gobiernos son un instrumento vengador, Romanos 13, para vengar lo mal hecho. Y si bien es cierto que esa es la realidad, no es menos cierto que la mayoría no ha hecho su trabajo, no lo ha hecho bien, de tal manera que es imposible imaginarnos que estos gobiernos humanos son los que están deteniendo el principio de iniquidad del cual habla Pablo en esta carta. Otros han pensado que es la predicación del evangelio, pero nosotros sabemos que hay regiones enteras donde habitan millones, cientos de millones de personas donde el evangelio no se ha predicado, y el misterio de la iniquidad ahí no está siendo detenido por el evangelio, por lo menos. De manera que no creemos, junto con la mayoría de los académicos, que esto pudieran ser las causas de la restricción. Otros han pensado que es la iglesia, porque la iglesia es la luz del mundo, la sal de la tierra. La realidad es que este texto menciona primero algo que lo detiene, como si en el pronombre neutro en el original, como si fuera una fuerza, pero luego habla de un alguien, aquel que lo detiene.
es un ser, es una persona, evidentemente. Y por eso y otras razones pensamos que quizás la iglesia no sea ese agente restrictivo. De manera que nos quedamos con las dos posibilidades más de mayor peso, de mayor asidero bíblico. La primera, que de hecho es lo que postulan dos de los mejores comentarios exegéticos consultados, es que pudiera ser el arcángel Miguel. Y antes de que usted diga quién, espere las explicaciones. Cuando tú abres el libro de Daniel, tú te encuentras que entre el capítulo 10 y el capítulo 12 de Daniel hay una lucha angelical en la que participan por lo menos cuatro ángeles, dos del reino de la luz, dos del reino de las tinieblas. En un momento dado, uno de esos dos ángeles, de parte de Dios, está viniendo a Daniel a traerle una respuesta a sus oraciones, pero hay un ángel caído que lo detiene en el camino por 21 días. Está ahí en el libro de Daniel. Hasta que Miguel, uno de los principales príncipes, viene en su ayuda, en ayuda de ese ángel, y él puede terminar y traer el mensaje a Daniel, y él le dice a Daniel lo que yo acabo de decir. Por otro lado, en Daniel 12:1, Miguel es mencionado como el defensor de la nación de Israel. Un defensor para toda una nación. En Judas 9 nosotros nos encontramos a Miguel contendiendo con Satanás, nada más y nada menos que con Satanás, disputándose el cuerpo de Moisés, y el texto no nos dice la razón, pero se especula que quizás Satanás hubiese querido el cuerpo de Moisés para tratar de producir una especie de idolatría o de culto en medio del pueblo judío, y ahí hay una declaración de que cuando Miguel luchaba con Satanás por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir palabra ofensiva contra él, simplemente dijo que el Señor te reprenda. Y luego, quizás en uno de los pasajes más contundentes a favor de esta posibilidad, aparece en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, donde se narra una lucha campal entre ángeles de Dios y ángeles de las tinieblas, y donde el texto culmina hablando de algo que parece ser el tiempo final, de tal forma que es posible que aquello que lo está deteniendo ciertamente pudiera ser un agente de parte de Dios, y en este caso el arcángel Miguel. Escucha lo que Apocalipsis 12 del 7 al 10 dice. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, ese es Satanás, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía, escucha estas palabras ahora. Oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Esto suena como tiempo final, dicho de una manera común, popular, finito, caput, se acabó. Y entonces, basado en razonamientos como estos, académicos han llegado a pensar, quizás es Miguel y aquellos ángeles que Dios puso a su cargo, como revela este texto que acabo de leer, quien lo está deteniendo. De hecho, en el libro de Apocalipsis nosotros oímos de 4 ángeles que están en los 4 puntos específicos de la tierra, cardinales de la tierra, y ellos son los que desatan las plagas sobre el planeta a la hora del juicio. De manera que el involucramiento de ángeles no sería algo descabellado. Pero quizás lo que lo detiene ahora mismo es Dios, siempre será Dios, pero Dios a través de el Espíritu Santo de Dios mismo, que pudiera ser el agente restrictivo
de la maldad y al mismo tiempo de este inicuo que Satanás quisiera hacer aparecer en cualquier momento. Y la razón por la que se piensa eso es porque, por un lado, el Espíritu Santo fue enviado para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No solamente al creyente, al mundo incluso. Por otro lado, cuando Dios estaba a punto de enviar el diluvio, a punto de juzgar la tierra, cuando Dios vio que toda la maldad del hombre era mucha sobre la faz de la tierra y que la intención de su corazón era siempre hacer solamente el mal, el libro del Génesis nos dice que Dios dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Como que el Espíritu Santo de Dios era el que estaba contendiendo con el hombre para siempre, y Dios decidió: yo no voy a seguir contendiendo con él, el juicio ya vendrá. Por otro lado, también sabemos que Dios le dio a Sansón su espíritu, pero llegó un momento donde Dios retiró su espíritu, y cuando eso ocurrió, Sansón quedó completamente debilitado. De manera que es posible que el Espíritu de Dios no solamente empodere al hombre, sino que también sea quien restrinja el pecado en el hombre y en el mundo. Y creemos que de todas las opciones y especulaciones que se han hecho, estas dos últimas quizás sean las más probables, pero no queremos ser dogmáticos con ninguna de esas posiciones y simplemente decir, a la luz de lo que la palabra revela, parecen estas dos posiciones las más bíblicamente congruentes. Pero Pablo continúa revelando otras cosas acerca de este inicuo y de este hombre de pecado. Escucha lo que él dice en el versículo 7. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, notaste, aquel, eso es una persona, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio, esa persona cuando ya sea quitada, y entonces será revelado ese inicuo. Con estas palabras, el apóstol Pablo nos dice que el misterio de la iniquidad no es algo futuro, es algo que ya está en acción, que está en operación, que ha estado en operación, de hecho, desde el jardín del Edén. Él le llama misterio, y le recuerdo, porque creo que lo he dicho en otras ocasiones, esta es una palabra muy paulina. Misterio aparece 25 veces en el Nuevo Testamento, y 21 o 22 de esas 25 veces es usada por Pablo para referirse a una verdad que no estaba conocida o revelada en el Antiguo Testamento, pero que ahora en el Nuevo Testamento sí es conocida o sí es revelada. Y pensando en eso, nosotros tenemos que recordar que los creyentes del Antiguo Testamento no tenían mucha idea de la guerra espiritual. De hecho, Job nunca supo qué fue lo que pasó detrás de los bastidores con su historia y Satanás, quien fue el causante de todos sus males. Por lo menos no está registrado que Job lo haya sabido. Pero en el Nuevo Testamento nosotros sabemos que Pablo nos dice en Efesios 6 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y huestes, muchas, espirituales de maldad en las regiones celestiales. De manera que la lucha puede ser por nuestras mentes, por nuestros corazones, se puede dar a nivel de los humanos, pero al fin de cuentas, quienes están gobernando y librando esa lucha son huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales que usan a los hombres, sistemas religiosos, sistemas de falsedad, líderes humanos para llevar a cabo su lucha. Pero al fin de cuentas, como decimos, no es contra carne ni sangre. Ese misterio ha sido revelado, ya es conocido, y eso es como Pablo usa esa palabra. Pero por ahora hay algo que lo detiene hasta que él mismo sea quitado de en medio. Si es el Espíritu de Dios que está deteniendo el misterio de iniquidad, no pensamos que el Espíritu de Dios, que es omnipresente, pueda ser quitado completamente del planeta. Pero el Espíritu de Dios pudiera retirar su acción restrictiva sobre el hombre o sobre la humanidad. Y nosotros sabemos que cosas así probablemente han pasado. Si Dios es omnipresente, Dios estará siempre presente. Pero Él puede eliminar, quitar de en medio su poder restrictivo. Si tú piensas por un momento en Faraón,
cuyo corazón fue endurecido, ¿de qué manera, endurecido por Dios, valga la aclaración, de qué manera Dios puede endurecer el corazón de un faraón sin que Dios sea autor de pecado, como dice Santiago, que Dios nunca es autor de pecado? Y lo que teológicamente entendemos es que la forma como Dios hizo eso y hace eso es simplemente quitando el poder de restricción o la acción de convicción del Espíritu Santo que fue enviado al mundo justamente para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si Dios quita eso sobre una persona, esa persona se vuelve como un faraón. Si Dios quita eso sobre la humanidad, esa humanidad entonces quedaría con un corazón también endurecido. Recuerda esta frase para luego leerte un texto de Romanos 1. Esa humanidad quedaría con un corazón endurecido a la expensa del pecado de la carne. Yo creo que cuando tú revisas los textos de la palabra, tratando de buscar un texto que pueda reflejar de una manera más o menos clara si es cierto que Dios quita el poder restrictivo que Él ejerce sobre los hombres, y número 2, tratando de encontrar un texto que quizás revele las consecuencias del retiro de la acción restrictiva de Dios, ningún otro texto lo hace mejor que Romanos 1. Y yo creo que este es un texto muy oportuno en vista de lo que estamos viviendo hoy en día. Romanos 1, comenzando en el versículo 24 hasta el 32. Aquel que tenga oídos que oiga, y que Dios nos dé sensibilidad al leer este texto para poder aquilatar el peso de sus palabras. Yo nunca he leído este texto sin ser profundamente afectado, entristecido, compungido, y esta mañana no es una excepción, por el peso de lo que Dios revela. Romanos 1, versículo 24 al 32. Por consiguiente, esto es una conclusión, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. Número 1, Dios, primera vez en el texto que Dios dice que Él los entregó. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26. Por esta razón Dios los entregó, segunda vez, a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza, y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se entendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Versículo 28. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó tercera vez a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que lo que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Ahí están las leyes aprobando a aquellos que la practican, como están siendo cambiadas las leyes hoy. Esto es como luce una persona, una población, una generación, un tiempo, un continente, una ciudad. No sé cómo Dios hace eso, pero depende. Cuando Dios quita su poder restrictivo. ¿Qué ocurrirá entonces cuando el Señor quite su poder restrictivo? No estamos en ignorancia, el versículo 8 lo dice. Y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida.
El anticristo, a quien Daniel describe como un insolente, ahora aparecerá en el escenario. Y el Señor en su tiempo lo destruirá, pero en el interín, antes de que esa destrucción ocurra, Él tendrá libre albedrío para moverse en el planeta Tierra por un periodo de tiempo determinado por Dios hasta que eventualmente a la venida del Señor Él mismo se encargue de destruirlo con resplandor de su venida, como dice el tiempo. Llegará un momento cuando Dios diga no más, pero mientras tanto Él estará con libertad de acción. El apóstol Pablo no nos da todos los detalles, no nos da toda la cronología, pero él nos da algunas informaciones importantes y por tanto yo quiero decirte, sobre todo en este momento de la historia, en este momento del texto, aquel que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu de Dios tiene que decir a la iglesia por medio de su palabra. Este es un personaje calificado como inicuo, cruel, malvado, pero escucha cómo viene, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás. Su venida es conforme a la actividad de Satanás. En otras palabras, Él viene a hacer la voluntad de Satanás. Es interesante que cuando la segunda persona de la Trinidad, Jesús, se encarnó, cuando Él se hizo hombre, un hombre de carne y hueso, la segunda persona encarnada, Él vino para hacer la voluntad del Padre. Y ahora el anticristo, que no puede ser una encarnación de Satanás, pero sí puede ser una posesión de Satanás, también es un hombre, y ese hombre está aquí para hacer también la voluntad de su padre, que es Satanás. Él es el padre de toda mentira, dice la palabra. Dios tuvo un hombre, su hijo. Satanás tendrá un hombre, su posesión. Entonces ahora sabemos por la palabra de Dios que este hombre será un inicuo. Sabemos que viene conforme a la actividad de Satanás y sabemos que viene con todo poder y señales y prodigios mentirosos. El texto no dice que él viene con poder, él viene con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Las señales son reales, no son falsos milagros, son reales. Pero son mentirosos porque no apuntan a la persona de Jesús, porque no apuntan a la verdad, sino que apuntan a algo que parece ser la verdad, pero que al final te lleva a la destrucción. Las señales son mentirosas porque no vienen de parte de Dios, aunque parecen de parte de Dios. No podemos olvidar en la historia bíblica como los magos de Egipto duplicaron algunos de los milagros de Moisés. Hasta un punto. Llegó un momento en que ya no pudieron ir más allá. Nosotros tenemos que recordar que hoy en día hay múltiples falsos apóstoles haciendo supuestos grandes milagros. Pero la realidad es que cuando tú analizas sus ministerios, estos grandes apóstoles han llevado a un culto a la personalidad y no a la persona de Jesús. Por tanto, son prodigios también mentirosos. Los milagros que supuestamente los santos hacen no llevan a una adoración de Jesús, sino a una adoración de esos estatuas que le representan, que el hombre hace y a quienes el hombre adora. Los milagros atribuidos a la Virgen no llevan a la adoración de Jesús, llevan a la adoración de ella. Algo que tanto ella como los santos, si pudieran hablar, estarían negando y repudiando. Ese inicuo llamado anticristo por Juan, llamado insolente por Daniel, llamado hijo de perdición por Pablo, es un hombre malvado, sabemos eso. Es un hombre que viene a hacer la voluntad de Satanás. Es un hombre que viene con poder, señales y prodigios. Y sabemos algo más. Viene con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No dice que viene con engaño, viene con todo engaño. Y yo no sé todo lo que eso pudiera implicar, pero yo me imagino que si viene con todo tipo de engaño, Él viene y engañará al enseñar.
Él viene y engañará al prometer. Él viene y engañará con su apariencia. Él viene y engañará con sus promesas. Él viene y engañará con sus obras de señales y prodigios. Él viene y engañará al aconsejado. Pero eso no debe extrañarnos. Cristo habló de eso. Un lenguaje distinto, pero extremadamente similar. En Marcos 13:22, hablando de los últimos tiempos, Él dice que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Cristo dijo, vienen falsos cristos y vienen con señales y prodigios, con la finalidad expresa de extraviar a los escogidos de Dios si eso fuera posible. No lo será simplemente a la intervención de Dios en su gracia que lo evitará, pero de ser posible, Él tiene la sabiduría, la astucia, la malicia para hacer caer aún a los escogidos de Dios. Tanta habilidad tiene que Satanás fue al desierto pensando que quizás podía hacer caer nada más y nada menos que a la segunda persona de la Trinidad en el desierto. ¿Te imaginas hasta dónde él cree que tiene astucia? Y la tiene. Y nosotros necesitamos recordar eso. Ahora, por favor, no me diga, pastor, yo tengo muchos años ya en la fe, mucha experiencia. A mí no me engañan fácilmente, porque eso sería una evidencia de cuán engañado estás. Una vez Satanás engañó a Adán, el hombre más sabio, aunque la palabra no lo califique así, pero era el hombre prototipo hecho por Dios sin una naturaleza pecadora. Una vez Satanás fue capaz de engañar a Satanás de la forma tan fácil como hemos venido hablando en mensajes anteriores. Entonces todo el mundo puede ser engañado, y de una forma fácil. Cristo predijo los falsos maestros, lo mismo que Pablo hace aquí. La pregunta es, Cristo dijo, estos señales y prodigios serían capaces de engañar aún a los elegidos, pero no será posible. Entonces la pregunta es, se la vamos a hacer a este texto, ¿a quiénes engañará ese anticristo? El texto lo dice, a los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Engañará a los que se pierden, porque no recibieron, versículo 10, el amor de la verdad. La Nueva Traducción Viviente la cito porque es una buena traducción, pero con un lenguaje que muchas veces al hombre, ¿verdad?, que está menos estudiado, le permite entender con facilidad, de una manera fidedigna, las verdades que están tratando de ser transmitidas. Y aquí en el versículo 10, esto es como la Nueva Traducción Viviente la tiene, porque se niegan a amar y a aceptar la verdad que los salvaría. Por eso se pierden, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Ese hombre de pecado o hijo de perdición va a engañar a un grupo, y ese grupo no va a ser pequeño. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pero este grupo grande que va a ser engañado porque no recibieron el amor de la verdad, o la verdad que lo podía salvar. Cuando Pablo habla del amor de la verdad, la palabra ahí verdad es sinónima del evangelio, y la razón por la que sabemos eso es por varias razones, pero no es infrecuente que el apóstol Pablo use la palabra verdad como sinónimo de evangelio. Tú ves eso en 2 Corintios 4:2, en 13:8, en Gálatas 2:5, en Gálatas 5:7 y en múltiples otros pasajes. Pero por otro lado, la única verdad que puede salvar al hombre es el evangelio. Por tanto, si esta gente está siendo condenadas porque no recibieron el amor de la verdad, o la verdad con amor, independientemente de cuál traducción tengamos, si esa es la razón, entonces el amor por el evangelio. Ahora, es interesante y es sobrio a la vez que cuando el apóstol Pablo
piensa en su perdición, Él no dice que esta gente se está perdiendo porque no fueron elegidos por Dios. Él no pone el peso de esa perdición sobre los hombros de Dios, sino que Él pone ese peso sobre los hombros de los hombres que no amaron la verdad. Hemos dicho múltiples veces que la Biblia presenta de principio a fin una tensión que nosotros no sabemos cómo resolver, y es la tensión entre la soberanía de Dios, que hace una cosa, y la responsabilidad del hombre, que le toca hacer otra cosa. Dios hace la elección, la palabra declara eso, y al mismo tiempo dice, pero cuando estos hombres se condenan porque la responsabilidad caía sobre ellos y ellos no respondieron al evangelio con amor. Eso es consistente con Romanos 1:24. Porque Romanos 1:24, que ya leímos, dice que los hombres cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ese es el comienzo de todo el problema en el que nosotros nos encontramos. Es el cambio, el intercambio de la verdad por la mentira. La mentira tratando de reemplazar el lugar o tomar el lugar de la verdad. Eso comenzó en el jardín del Edén, y estas dos palabras, verdad y mentira, son dos palabras claves a lo largo de toda la revelación de la Biblia para entender todo lo que la Biblia tiene que decir. Dos palabras, dos sombrillas. Sin este entendimiento de una y de la otra, nosotros no podemos entender la revelación de la palabra. Cristo es la verdad, Satanás es el padre de mentira. Y aquí en ese texto se nos dice que Él viene con prodigios engañosos y prodigios mentirosos. Pero Él viene con prodigios mentirosos, capaz de engañar. Ahí está la palabra mentira, prodigios mentirosos. Pero hay un grupo grande que se está perdiendo y se está condenando porque no amaron la verdad. Verdad y mentira. Esa es la lucha continuamente. Dios habló la verdad a Adán y Eva en el jardín del Edén. Satanás vino y le robó la verdad y le vendió una mentira. Los profetas de Dios profetizaron en el Antiguo Testamento siempre la verdad, y los falsos profetas profetizaron siempre la mentira. El pueblo siempre prefirió la mentira sobre la verdad. Isaías dice que en un momento dado el pueblo decía, o Dios dice a través de Isaías en un momento, que el pueblo decía, profetízanos ilusiones, no nos diga la verdad. Y Dios dice, lo peor de todo es que a mi pueblo así le gusta. A mi pueblo. No es muy distinto hoy en día. Cuando Jeremías le tocó profetizar, el pueblo fue donde Jeremías y le dice, ve donde Dios, ve donde el Señor, y dile al Señor que nosotros queremos saber lo que debemos hacer. Y Jeremías, te prometemos que vamos a obedecer todo lo que tú digas, palabra por palabra, todo lo que el Señor diga a través de ti, palabra por palabra. Jeremías dice, no voy a ir porque ustedes no escucharán. No, nosotros vamos a escuchar. Ok, voy. Jeremías va donde el Señor y regresa y le dice el Señor que no se vayan para Egipto. No te vamos a escuchar. Tú lo que quieres es que perezcamos aquí, vámonos para Egipto. Así enseñó el falso profeta al pueblo. El Señor Jesús entró al Jordán, escuchó la verdad. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Sale del Jordán, se va al desierto y allí escucha las mentiras de Satanás en todas sus tentaciones. Esta es la lucha. Y hoy en día, en esta mañana, hay miles de púlpitos de donde se está proclamando la verdad, pero hay miles de púlpitos donde se está proclamando la mentira. ¿Y donde tú piensas que abunda la población? En los púlpitos donde se predica la mentira. Por eso dice el texto que Él viene con todo poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Escuchaste la palabra? Mentirosos. Ahora, el hecho de que esas personas no hayan recibido el evangelio, el amor de la verdad, no hayan recibido eso, hace que Dios reaccione. Yo decía más temprano que Dios no se para a contemplar el planeta y dice, qué pena que no recibieron la verdad. No.
La ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que suprimen la verdad, dice Romanos 1:18. Y en este texto dice que Dios reaccionó al hecho de que el hombre suprimió la verdad. Y escucha la reacción de Dios, porque la reacción de Dios es sobria, es severa y es extraña para nosotros. Versículo 11. Por esto Dios les enviará un poder engañoso. Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Hermanos, a estos dos versículos le vamos a hacer 5 preguntas. Y yo te prometo que voy a responder todas las preguntas citando palabras del versículo sin agregarle absolutamente nada. De tal forma que tú puedas obtener solamente lo que los versículos dicen. Pregunta número 1. ¿Quién es la persona que les envía un poder engañoso? Dios. Cité. ¿Cuál es el propósito de esa acción de parte de Dios? Cito. Para que crean en la mentira. Pregunta número 3. ¿Cuál es la finalidad de que crean en la mentira? Cito, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad. Pregunta número 4. ¿Por qué hizo Dios eso? Porque, cito, no creyeron en la verdad. Si no amaron la verdad, pregunta número 5, ni la recibieron, ¿qué hicieron? Se complacieron en la iniquidad. Wow. Hermano, yo no sé si tú sientes el peso de lo que yo he sentido al reflexionar sobre este pasaje y al predicarlo. Yo no sé si tú lo sientes. Pero aquí hay un peso de juicio enorme, con consecuencias eternas para millones de personas. Algunas pudieran estar aquí, hermanos. Nosotros no somos la excepción. En la iglesia de Tesalónica era una buena iglesia. Hubo gente que escuchó el evangelio. Hubo gente que recibió el evangelio. Hubo gente que propagó el evangelio. A esa iglesia, Pablo le dice que hay gente que no ha amado la verdad. Aquí en Tesalónica. Hermanos, no recibir el evangelio no es lo mismo que no recibir mis opiniones. No recibir la verdad de Dios no es lo mismo que no recibir mis recomendaciones médicas. Porque en el peor de los casos, quizá usted pierda su vida física si no sigue las recomendaciones médicas. En este caso, el rechazar la verdad de Dios te lleva a la muerte espiritual y eterna. De manera que nosotros necesitamos amor por la verdad, porque es en la verdad que está arraigada mi fe. No es en las señales y prodigios. Cristo dijo claramente, dichosos, felices, bienaventurados los que creen sin haber visto. Cuando tú revisas la historia bíblica, tú encuentras que hay tres grandes épocas de milagros. Hay una época de milagro en el tiempo de Moisés, para confirmar a Moisés como el mensajero de Dios ante Faraón y confirmar a Moisés como el mensajero de Dios delante del pueblo de Dios en el desierto, cuando el pueblo no quería creer y no quería obedecer a Moisés. Hay una segunda época de milagros en la época de Elías y de Eliseo, cuando Dios hace milagro para confirmar a estos hombres y en particular a Elías, que en un momento dado dice, nos vamos al Monte Carmel, y ahí en el Monte Carmelo vamos a ver quién es Dios, y entonces Él hace llover fuego del cielo conforme a las instrucciones del Señor. Ese día se supo quién era Dios. Elías quedó confirmado, 450 profetas de Baal fueron degollados. Y otra gran época de milagros, en la época de Cristo y los apóstoles,
Fuera de esas épocas hubo milagros, pero escaseaban. Porque la razón del milagro es confirmar el mensaje y o el mensajero. Nunca la razón del milagro ha sido maravillar la gente. Nunca el milagro se ha hecho para yo quitarme un saco y comenzar a dar sacazo y tumbar gente y soplar gente, como hemos visto a Benny Hinn hacer. Maravillar a aquellos que están en él. La palabra era predicada, una verdad era enunciada y el milagro apuntaba entonces hacia esa verdad. Cuando Cristo sana el paralítico, ¿qué es lo que él hace? Cuando le bajan el paralítico por el techo, él le dice: tus pecados te son perdonados. Y entonces lo cuestiona. Le dice: ¿quién eres tú para perdonar pecados? Solamente Dios puede perdonar pecados. Y él, ¿qué él hace? ¿Qué él hace para ser confirmado? Un milagro. ¿Qué es más fácil? Decirle: levántate, tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. Pues levántate y anda. El milagro confirma el mensaje o el mensajero. ¿Por qué es que Nicodemo viene donde Jesús de noche y le dice: Señor, sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él? Pero ¿sabes qué? Va a llegar el momento. Déjame echar un momento hacia atrás para finalizar con ese punto. Juan el Bautista, el pueblo lo tenía por profeta, dice la palabra de Dios. Y la misma palabra de Dios dice que no hizo ni una sola señal. Claro, Juan no lo necesitaba. Él era tenido por profeta. No había que confirmarlo, él estaba confirmado. Satanás conoce eso. ¿Sabe qué él va a hacer? Él va a traer a su anticristo con señales y prodigios. Cuando la gente los vea, concluirá como Nicodemo, lo único que en este caso erróneamente: nadie puede hacer las cosas que él hace si Dios no está con él. Este hombre es de Dios. Y muchos le creerán. Probablemente algunos le denunciarán. Yo pienso que sí, Dios nunca ha dejado a su pueblo sin guianza o sin voz profética. Algunos le denunciarán, pero posiblemente ocurra lo que ocurrió justamente antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando Winston Churchill le decía al Parlamento inglés que a Hitler había que pararlo, sea al precio que fuera, y todo el Parlamento inglés votó en contra de él, porque según el Parlamento, Hitler no tenía las intenciones que Winston Churchill decía que él tenía, hasta que la historia comprobó todas y cada una de las intenciones enunciadas por Churchill. Y lamentablemente, posiblemente algo similar ocurra. Pero hermanos, hay una razón divina por la que nosotros no seremos desviados, y es la gracia de Dios que nos hace perseverar en el camino. Pero hay una responsabilidad humana, como ya veníamos mencionando, que a nosotros nos toca llenar. Y si tú no quieres ser engañado, hay una sola cosa que tú necesitas hacer, y es que tú necesitas abrazar la verdad. Y esa verdad en la palabra de Dios, en su revelación, está descrita de dos maneras. Es la revelación de Dios en la verdad escrita, y es la revelación de Dios en la palabra encarnada. Está la verdad escrita y está la palabra encarnada, o la verdad encarnada en la persona de Jesús. Si tú no quieres ser engañado, tú necesitas abrazar y amar la verdad en esas dos representaciones: la verdad escrita y la verdad encarnada en la persona de Jesús. Y por tanto, cada uno de nosotros, si no quiere ser confundido o condenado, necesita amar la verdad, buscar la verdad, elegir la verdad, vivir por la verdad, caminar en la verdad, obedecer en la verdad, hablar la verdad, trabajar por la verdad, ser guiado por la verdad, ser fiel a la verdad, manejar con precisión la palabra de verdad. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Yo soy ese camino, esa verdad. Yo soy la verdad que tiene que ser creída. Yo soy la verdad que tiene que ser vivida. Yo soy el camino que tiene que ser andado. Yo soy el camino, la verdad y la vida que tiene que ser probada, saliendo de la muerte espiritual del hombre.
La palabra de Dios ha hablado hoy. Si tú has escuchado la voz del Espíritu de Dios, no lo resistas. Que Dios sea tu visión, que tus ojos estén fijos en Él. Una vez más lo decimos, el autor y consumador de nuestra fe. Que tú no seas apartado de la verdad, engañado por la mentira, y que tú puedas ser un bastión de verdad en el lugar donde Dios te coloque, para la gloria de su nombre y la gloria de su Hijo. Que Dios bendiga su palabra.